Bueno, para los que me conocen y para los que no me conocen, soy el ingeniero Fabio de la Rosa, soy profesor de la UP, recibido también de la UP, director de PayMóvil Billetera Virtual. En el día de hoy vamos a charlar un poquito acerca de un tema distinto al que suelo dar, a los que suelo charlar, pero creo que viendo un poco, tratando un poco con lo que son colegas, alumnos, empleados, jefes, líderes, creo que hay un tema bastante, algunos temas bastante delicados que me gustaría que veamos para encararlos y bueno, tratar de aprovechar. Veo que escribieron, no sé si levantaron la mano, es algo particular, pero bueno, en general, como les comentaba, todo lo que sean las preguntas y demás, lo vamos a ver al final de la charla. Bueno, como les comentaba entonces, el tema de el día es empatía tecnológica y profesionalidad. Primero vamos a empezar por profesionalidad. Y vamos a dividir lo que es la empatía, que va a estar bastante asociada a lo que es la profesionalidad, algunos temas que tienen que ver también con esto. Después pasar un poco por lo que es empatía tecnológica, vamos a ver qué quiere decir. Vamos a ver también un poco acerca de todo lo que tiene que ver con cómo se considera la inteligencia y cómo conlleva todo lo que aplicamos como profesionales y vamos a terminar después con algunos temitas también relacionados para darle un cierre. Por último, un tema que no va a tener tanto que ver, pero que quiero tocarlo porque es bastante interesante también tenerlo presente, ya más bien con temas de economía y tecnología para cerrar. Bueno, entonces empezamos. A ver, como les comentaba, en el último tiempo me doy cuenta que la parte profesional está bastante caída. Es como que noto, por lo menos en lo que es mi expertise y lo que fue cómo fui creciendo profesionalmente, principalmente de la mano de lo que es los trabajos y lo que fueron mis mentores en mis primeros trabajos, cómo la parte profesional me parece que está quedando un poquito de lado. Es por esto que traigo este tema para que se empiece en lo posible a las personas que les pueda llegar a interesar, todos los que se sumaron, muchísimas gracias y los que puedan después transmitirlo, la verdad que más que agradecido porque creo que va a sumar o suma bastante. Les cuento un poco acerca de mi experiencia, que fue, bueno, como les decía, parte de mis mentores que se tomaron el trabajo bastante fuerte de charlar y de capacitar en lo que es la profesionalidad. A lo que es quizás muchas empresas donde se brindan capacitaciones, generalmente este tema no se toca. Y hay una realidad que como todo en la vida, uno puede nacer con un determinado don, con características que salgan innatas, que también se trabajan, pero que ya tienen uno más facilidad, como quizás las personas que no tienen esa facilidad, pero que pueden tenerla ya sea por constancia, con capacitaciones, con ganas de aprenderla. Me gusta mucho siempre informar esto porque no es que uno tiene que nacer con esto para hacerlo, sino que además se puede trabajar. Pero, vuelvo a repetir, lo que he notado en el último tiempo es que no hay tanto énfasis en lo que es la profesionalidad. Es como que uno quiere trabajar, recibir el dinero por trabajar o realizar el trabajo que le gusta, pero se deja un poco de lado la profesionalidad. Y eso hace justamente que, bueno, ahí es donde se ven por qué muchas veces somos reconocidos mundialmente, quizás, por qué una empresa puede llegar al éxito y otras no, por qué mismo uno como de manera individual
o mismo en mi caso, en lo que comentaba en el primer trabajo, que era una pyme, en lo cual llegó al éxito de la mano de la profesionalidad. En mi caso tuve la suerte de que me capaciten diariamente con estos temas. Y realmente al día de hoy estoy más que agradecido. Con la Universidad de Palermo también acompañó muchísimo en esto, por lo cual también estoy más que agradecido. Y obviamente es la idea de que todas las personas, los alumnos principalmente en este caso, como los empleados, puedan llegar a ser profesionales para convertirse en jefes, dueños, directores, pero más allá de serlo, porque está lleno, es el hecho de poder aplicar esa profesionalidad. Y es más que importante en el rubro o la jerga que uno trabaja. Nosotros principalmente vamos a tratar o vamos a hablar acerca de tecnología, pero pasa en todas las áreas. Y como pasa en todas las áreas, podemos hablar principalmente acerca de que la profesionalidad, lo que es a mi entender, una primera definición, la cual después se va a desglosar en varios temas, pero una definición clara de la profesionalidad es hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Esto a veces, después vamos a ver para que no suena tan duro, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que la profesión es una cosa y la profesionalidad es otra. Y esa profesionalidad significa que cuando tengamos que trabajar, más allá, como digo, que vamos a desglosarlo con un montón de características que se tienen que sumar, pero de fondo, hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Yo a veces lo comparo, un ejemplo, en la vida uno tiene muchas ñañas. Quizás, bueno, la palabra ñaña a mí me gusta utilizarla, quizás a veces puede que no se entienda bien, pero por ejemplo, cuando uno empieza a buscar la vuelta de por qué no haría tal cosa en determinado momento o determinada situación, es justamente cuando se empieza cuando principalmente empieza a fallar esa profesionalidad. Por eso yo creo que esa es la primera definición más importante. Vuelvo a repetir, vamos a tocar un montón de temas, pero eso yo quiero que quede definido porque realmente es algo en lo cual creo que eso hace cambiar a un trabajador estándar de lo que es un profesional. Sumado a esto, vamos a entender que ser profesional no es únicamente tener un título. De hecho, he conocido muchos profesionales que no tenían quizás un título como se esperaría cuando se habla. Entonces, el título es más que necesario y para alcanzar el título, justamente la capacitación que se da, lo cual suele convertirte en profesional porque tuviste que pasar un montón de obstáculos. Entonces, que se va también, si lo asociamos, vamos entendiendo que todos esos obstáculos que uno, por ejemplo, en una universidad, los obstáculos que uno va pasando, y uno lo tiene que hacer en un determinado tiempo y de un determinado modo. Entonces, estamos viendo, encarando este tema de que hay que hacerlo cuando hay que hacerlo. Entonces, una universidad, más allá de los temas que sean, más allá de las materias que sean, de la carrera que sea, estamos viendo de que va asociado a esto. Y, como decía, a ver, vamos a tener personas que ya están dotados de profesionalidad y personas que van a tener que trabajar un poco más fuerte esa profesionalidad. Esto como un jugador de fútbol, un pianista o un músico. Vamos a tener personas que ya lo tienen innato, que obviamente lo tienen que practicar, obviamente que tienen que trabajarlo, pero que les es más sencillo. Y vamos a tener personas que quizás llegan al mismo objetivo, pero que van a tener que trabajar más duro. Por sobre todo, es entender, y esto sí es algo muy importante y es ahí donde creo que también es donde hay bastante problema actualmente, es el hecho de que
se tiene que comprender que esa profesionalidad hay que quererla, hay que querer ser profesional. Es ahí donde difiere el hecho de, bueno, quiero trabajar, quiero tener un título, quiero hacer tal cosa. No, 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 quiero ser profesional. Bueno, y el otro o la otra definición que hay que entender y aceptar para poder ser profesional es: la vida es lo que es, no lo que quisiéramos que sea. Empecemos con eso. Después de nuevo también vamos a desglosarlo un poco. Pero, ¿qué es lo que sucede? Uno juega con las cartas que le tocaron. Entonces, la vida es lo que es. No podemos, si lo traspolamos a lo laboral, va a suceder igual que vamos a trabajar con lo que se tiene en las condiciones que tenemos. Ojalá todos pudiéramos tener, no sé, hablando ya de manera técnica, hablando ya que tenga que ver con la parte económica, em, por decir lo que son en la parte tecnológica que estamos, quizá poder contar con tecnología de vanguardia y quizá no lo constamos. Y aún así podemos ser profesionales y podemos llegar lejísimos. Yo siempre me voy al ejemplo de, seguramente todos conocen, la película de Rocky contra Iván Drago. Iván Drago tenía toda la tecnología y Rocky no, y aún así él podía y empataba, bueno, terminaban empatando, pero eh, es entender que independientemente de nuestra situación, de lo que nos toca vivir, no podemos tener excusas. Y es ahí donde hablo un poquito acerca de las ñañas. ¿Por qué traigo todo esto? Porque noto que en Argentina y principalmente en la parte tecnológica muchas veces se traen este tipo de cositas. De no, 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 espera mi tiempo, espera mis momentos. Y no es así. Las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Y no hay excusas. No hay excusas si queremos ser profesionales. Podemos no serlo, podemos hacer las cosas de otra manera. Ahora, lo más importante de esta segunda frase es lo que nos brinda. Yo, habiendo pasado por muchísimas situaciones, no es solo estar orgulloso por mí o por los seres cercanos con los cuales comparto y hemos logrado muchísimos objetivos, sino es por el hecho de lo tranquilo que se está cuando uno trabaja como profesional. El hecho de poder entender por sobre todo esto que les digo, que la vida es y no lo que quisiéramos que sea, es sino que es lo que es el hecho de que entendiendo esto, vamos a poder planificar principalmente de manera correcta, poder elegir de manera correcta, vamos a tener poder de elección, vamos a poder lograr que la adaptación y la flexibilidad que se necesita hoy tanto en día, y de nuevo, principalmente la parte tecnológica, que es vital, es poder adaptarnos y ser flexibles de manera simple y que no nos cueste, porque la adaptabilidad no es fácil, y por sobre todo, lograr el éxito, lograr los objetivos. Pero peor aún, cuando no entendemos o cuando no aceptamos lo que es la vida, que quizás es distinto a lo que esperaríamos, nos frustramos, perdemos el foco y los objetivos, nos da de gano, terminamos abandonando y por sobre todo malinterpretamos a dónde tenemos que llegar, cómo tenemos que llegar, de la mano de quién, con quién. Realmente es un mundo totalmente distinto. Obviamente, vuelvo a repetir, es algo que hay que trabajarlo con el tiempo, es algo a trabajar, es algo que se trabaja día a día, pero que después sale naturalmente cuando ya lo somos. Les pido, por favor, entonces, a los que no lo sean, a los que están recién empezando, recuerden esto porque realmente con el tiempo lo van a descubrir y les va a encantar, les va a parecer fascinante realmente, porque
Y principalmente para los que estudian, principalmente a los que trabajan y estudian, hacen las dos cosas, o que ya se recibieron, o que quizás se realizan alguna de las dos cosas, realmente cambia y el resultado es mucho más fructífero y mucho más cómodo y mucho más positivo para uno mismo. Pero bueno, a ver. Siendo y charlando puntualmente en lo que tiene que ver con la tecnología, la informática, la electrónica, son carreras en las cuales tenemos la posibilidad de ser profesionales de un modo, yo creo, más abierto, un modo distinto, un modo mucho más concreto. ¿Por qué? Porque la profesionalidad viene también de la mano, lo vamos a ver dentro de un ratito, viene también de lo que queremos y de lo que realmente nos sintamos cómodos, pero por sobre todo nos va a dar la parte tecnológica la posibilidad de no ser únicamente un mero ejecutor de tareas. Hay varias carreras que lamentablemente no vamos a poder avanzar mucho más, como también vamos o se tendría que morir siguiendo órdenes y no mucho más. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque viene de la mano de la carrera en sí. El hecho de nuestra carrera o de la mayoría de las carreras tecnológicas brinda, no significa que las otras no, obviamente que no, y después lo vamos a ver en detalle. Yo a veces lo aclaro porque quizás es más complejo despegarse, pero quizás no cae bien a veces verlo de ese modo. Las carreras tecnológicas son y principalmente deben basarse en el pensar. Muchas de las otras carreras se transforman en enciclopedismo, enciclopedistas. ¿Por qué? Porque no las estoy reduciendo ni tirando a menos, son también muy importantes, pero se transforman únicamente en el hecho de tener que memorizar muchísimo y poder aplicar eso que uno memoriza. La tecnología nos da la posibilidad de aplicar el pensar, de aplicar la, lo que es el ingenio, lo que es la innovación. Pero obviamente es lo más difícil. Y esto no lo digo yo. Esto lo dicen los filósofos hace muchísimos años. Por lo menos lo que se vio desde hace bastante tiempo, lo que es, por ejemplo, en el caso de Carl Jung, que ya decía, pensar es difícil, es por eso que la mayoría de la gente prefiere juzgar. O más conocido aún, Henry Ford, que decía, pensar es el trabajo más difícil que hay y probablemente la razón por la cual tan pocos se comprometen a hacerlo. Entonces, esto es lo que hace, es otro de los factores que intervienen en la profesionalidad, el hecho de pensar. Si no, te convertís en un mero enciclopedista. El hecho de pensar, el hecho de poder resolver situaciones en el ámbito que sea, y esto sí ya aplica para cualquier carrera. Yo antes, cuando era un poco más joven, creía que era principalmente la profesión y la carrera que uno seguía la que permitía o no quizás ser profesional. Después con el tiempo me di cuenta que no, que todas lo permitían. Y después con el tiempo también me di cuenta que no era únicamente que en las carreras tecnológicas se podía pensar y en algunas más se podía pensar, sino que todas dan esa posibilidad. Lo que pasa es que no todas es simple aplicarlo. Para lo que es carreras en las cuales, bueno, eso es lo que va a definir también un gran abogado de un simple abogado, lo que es un gran médico de un médico más. Justamente en eso se basa. En la tecnología, ni hablar. En la ingeniería, por sobre todo. Pensemos que la palabra ingeniería viene justamente del ingenio.
Pero es ahí justamente donde difiere, que también hay ingenieros sin ingenio. Entonces ahí vemos otro, vuelvo a repetir, de los factores vitales para poder ser profesionales, el hecho de poder pensar. Entonces, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer pensando, no siguiendo. A ver, tener un procedimiento es más que necesario, pero no es únicamente ejecutar, es ejecutar y pensar. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a ayudar a tener un orden, a poder lograr objetivos, por sobre todo, a lograr el éxito y al cumplimiento de lo que tenemos que hacer. Poder tener un trabajo y poder cumplirlo. Pero, como dije hace un ratito, a ver, hay algunos temas más que también son necesarios. Hasta ahora fuimos hablando de temas bastante simples o un poco más arraigados a lo tecnológico. Pero hay que comprender que de fondo, como profesional, se agregan un montón de temas, un montón de características también necesarias como profesional. Y vamos a charlar de las principales. Dentro de las principales está lo que es la empatía y la resiliencia. ¿Por qué? Bueno, para la sociedad es más que importante ser empático. Vivimos en sociedad. Si uno no es empático, realmente sería un problema. Nos llevaríamos todos mal, principalmente, y principalmente uno no consideraría a las demás personas o uno no ayudaría, ni tampoco sería algo bastante egoísta que no daría buenos resultados. Entonces, pero hay que comprender unas cositas más. La empatía, como primera definición, la cual yo no estoy de acuerdo, la empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. No. ¿Por qué no? Porque faltan algunas características bastante importantes. La empatía es la capacidad que tiene una persona de comprender las emociones y los sentimientos de los demás. La empatía no implica en sí misma motivación de ser una ayuda. La empatía comprende a las personas, las emociones de las demás personas, los sentimientos de las demás. No concibo, ni yo, ni creo que nadie conciba en este mundo el hecho de ser un profesional y no tener empatía. Porque justamente la empatía es poder comprender los momentos. No es únicamente las personas, los demás, sus emociones, sus sentimientos. Es comprender los momentos. Para poder comprender esos momentos, tenemos que ser empáticos. Y es algo también a trabajar. Hay personas, como todo, como ya he charlado, que son empáticas, ya sea porque vienen dotados, ya es algo innato, como hay personas que lo tienen que trabajar. Pero ¿por qué dije que la primera definición me parece un poco corta y que principalmente no define lo que es la empatía? Es el hecho de por qué, qué es lo que hacemos con esa comprensión. Y es ahí donde difiere un profesional de una persona que no lo es. Es el hecho de poder ser empático. Y además, ¿qué hacemos con esa comprensión que nos da la empatía? Y después vamos a ver cómo esto lo asociamos también a la parte tecnológica. Pero bueno, por ahora charlamos de profesionalidad. Yo creo que dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Obviamente, en base a las vivencias de cada uno, en base a esto que digo, que algunas personas son innatas, lo tienen de manera innata y otras no. Pero lo que es seguro
Es que obviamente también dependiendo la jerga o el rubro de cada uno va a tener un determinado norte y un determinado modo de comunicarse. Eso también es verdad. Pero más allá de estos temas, vuelvo a repetir, no concibo ni creo que exista la posibilidad de ser profesional sin poder tener empatía, en todo sentido. Imagínense un líder el cual no sea empático con sus empleados. Imagínense un profesor que no sea empático con sus alumnos. Imaginemos que los resultados no serían buenos, pero para nada. Entonces, cuando empezamos, charlamos acerca de quizás un poco más duro. Hay que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Sí, es verdad, pero también tenemos que tener empatía y comprender los momentos y las situaciones. Pero esto además nos va a dotar de poder una característica fundamental, poder entender el momento también del país, de la gente que nos rodea, del mundo en general. Es por eso la importancia de la empatía. Y quizás más importante, aún a mi manera de ver las cosas, es la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Para el que no lo sabe, es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, fuente de tensión o lo que a nosotros nos importa. Más allá de esos problemas, situaciones estresantes de trabajo o financieras. La resiliencia es importante en todo en la vida, esa flexibilidad, esa adaptación a los momentos, como charlamos antes. Pero más aún en el trabajo, en la facultad, en los estudios o en la situación económica financiera que tengamos. Si retrocedemos, hablamos de la importancia de la adaptación y la flexibilidad. Y volvemos entonces a que ser resiliente es entender que la vida es lo que es, no lo que quisiéramos que sea. Entonces, volvemos de nuevo, para poder ser un gran profesional, tenemos que ser resilientes. Y eso nos va a permitir trabajar como profesionales, adaptarnos a la situación en la cual vivimos con las herramientas que tenemos y buscar el mejor fruto, el mejor objetivo en base a lo que tenemos. Bueno, después, como les digo, vamos a dejar un espacio al final para cualquier consulta, pero bueno, por ahora seguimos avanzando. Un poquito acerca de lo que charlaba acá, un poco escrito. Como un jugador de fútbol puede tener un don y ser el mejor del mundo, hay otros que llegan a serlo por su constancia y perseverancia de querer serlo. Con la empatía y la resiliencia suceden igual, o debería, si alguien no es empático, debería hacer algo a trabajar, principalmente en determinadas áreas. Esto basados en que vivimos en sociedad, en el ámbito laboral, ahí quizás radica la diferencia entre lo que es un gran líder de un líder simple, un líder más. Por ejemplo, un profesor debe o debería ser empático con sus alumnos, como un buen jefe debe o debería ser empático con sus empleados. Ahora bien, se respeta el que no quiere hacerlo, la libertad ante todo, pero repito, nos hace mucho mejor personas poder ponernos en el lugar del otro o tratar de crear sentimientos e identificación con determinada situación, dado que no todos somos iguales. Pero por sobre todo, ser profesionales. Ser profesionales, porque lo estamos eligiendo. Uno elige ser profesional. Nadie lo está obligando. Se supone que después de los 18 años todos podemos elegir lo que queremos ser. Si queremos ser profesionales, bueno, elijamos y vayamos por el camino que tenemos que ir. No por el que quisiéramos, porque no hay.
otro camino para ser profesional. El camino para ser profesional es uno, puede costar, vuelvo a repetir, hay personas que le va a costar menos, personas que le va a costar más, pero la realidad es que no hay demasiado espacio para que no. Además, hay un tema que no lo traje para ver, pero sí es algo para que lo tengan en cuenta. Hay algo de fondo que es la competitividad. Y mientras más profesionales seamos, mejor o más competitivos en esa competitividad, mejor nos va a ir. Comprendamos lo siguiente, ya que justamente de ahora estamos pasando por la Copa América. Ser competitivos, son profesionales los jugadores de fútbol. No es que se le da una pelota y hacen lo que quieren. Hacen lo que se les pide que hagan. Por eso cuando se habla acerca de que son profesionales. Están trabajando. No están haciendo lo que quieren, jugando como quieren. Y es ahí donde también vemos por qué hay jugadores los cuales hacen magias increíbles con la pelota, pero no llegan a donde deberían llegar. ¿Por qué? Porque no son profesionales. Entonces, ahí es una buena comparación para comprender que independientemente de lo que es el rubro, la carrera que se siga o esta profesión, va a depender justamente de la profesionalidad para poder llegar lejos y poder lograr los objetivos. A ver, y redondeando un poco todo esto, comprendamos que, como dije antes, lo que buscamos es ser, o para eso uno también estudia, para eso uno se desarrolla y uno trata de lograr el éxito en lo que realiza y llegar lo más lejos posible. No ser o ser más que un mero ejecutor de tareas. No todas las profesiones, como dije antes, permiten ser profesional o todas lo permiten, pero se termina siendo un profesional que ejecuta tareas, desperdiciando su potencial. En la tecnología, mejor aún, la posibilidad de poder llegar lejos, por lo cual tenemos o se tiene que tratar de aprovechar todas las áreas, en verdad se puede, algunas es un poco más complejo, vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque los espacios son menos o las características que brinda esa profesión no son tan abiertas para poder llegar a dar su potencial al máximo, o por lo menos llegar a ser profesional y que realmente se vea. Por todo lo que fuimos charlando, todas las carreras van a poder llegar a ser profesional. La realidad es esa, pero algunas se van a poder expresar mejor. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque lo que es seguro es que en todas, pero en todas las carreras, se tiene que pensar, en todas las profesiones. Pero vuelvo a repetir, en algunas es más que importante y desde el comienzo se busca eso. Bueno, entonces, entendamos lo siguiente. Cuando O si me dicen, ¿cómo uno puede, cómo sería una manera de poder llegar, más allá de todos los temas que estamos viendo, si ahora lo vamos a redondear? Hay un par de características más que uno tiene que tener en cuenta. Yo me gusta dar el ejemplo de la medicina, porque creo que es ahí una de las características más grandes donde se ve un verdadero profesional de un profesional más o de un mero ejecutor de tareas. Pero se aplica en todas las profesiones. Yo creo que ya empezando con algo simple, del hecho de preguntarse por qué y para qué, nos ayuda muchísimo a ser mejores profesionales o por lo menos dar el punto de partida, el camino cuando inicia de la profesionalidad.
¿Por qué realizamos tal tarea? ¿Por qué lo hacemos de este modo? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y por qué vamos o aplicamos determinado uso, determinadas herramientas, determinado modus operandi? O sea, por qué hacemos, por qué lo realizamos de esa tarea, por qué o cómo tenemos que realizarlo? Y es algo, aunque crean que sea mentira, es muy poco los que lo aplican. Otra de las cosas que no entiendo, justamente, es el hecho de por qué entonces pasamos tantos años trabajando o estudiando, capacitándonos, si solo queremos ejecutar tareas, que me digan lo que tengo que hacer y seguir órdenes y no pensar. Bueno, eso pasa mucho en muchas carreras, pasa muchísimo en la medicina, obviamente se ve muchísimo y lo deben saber todos. Y cuando hay un médico que realmente piensa, se pregunta el por qué realiza determinada tarea, cómo o para qué, es donde se ven las diferencias. Pero esto, vuelvo a repetir, pasa en todas las profesiones. En la ingeniería se nota quizás bastante más fuerte. ¿Por qué? Porque sí o sí vas a tener muchas veces, vas a tener que aplicar esas preguntas para poder resolver los problemas del trabajo. Pero también puede que sea un ejecutor más, que solo siga tareas. Bueno, tratamos de no ir por ese camino y tratamos de dejar esto para los que no quieren ser profesionales. De la mano de esto, a medida de que vayamos avanzando, aplicamos o existe otra característica que es la madurez. La madurez va a ser fruto de lo que vayamos trabajando, de las experiencias vividas, y también volvemos al simple hecho de que me digan lo que tengo que hacer o de meterme a hacer cosas, como también del hecho de vivir muchísimas experiencias, muchísimo trabajo, no quedar. El cuerpo ya de por sí somos seres de costumbre, entonces el cuerpo se acostumbra. Es ahí otra de los hitos en los cuales tenemos que trabajar la cabeza para decir no, salir de la zona de confort y alejarme de esto y poder pasar ya a un plano de madurez mucho más fructífero. Pero como todo, volvemos de nuevo a lo mismo. Esa madurez que vamos logrando con el paso de los años puede ser innata como puede llegar a ser que se tenga que trabajar. Tenemos lo que es madurez física, psicológica, emocional y la profesional. Hay personas que son muy maduras quizás para formar una familia con temas psicológicos, emocionales, y no lo son profesionalmente, o viceversa. Como hay personas que son las dos cosas. Bueno, esa madurez, lo importante es reconocerse y no está bien o mal. Es lo que hay, es lo que es. Pero comprendámoslo, aceptémoslo y pensemos dónde estamos y dónde queremos estar. Cuando seamos o logremos esa madurez profesionalmente, esto va a venir acompañado de una responsabilidad. El que fue maduro familiarmente, esa responsabilidad va a venir probablemente con sus hijos y va a tener una responsabilidad. En lo laboral pasa igual. Cuando seamos profesionales, esa madurez nos va a llevar a tener determinadas responsabilidades. Y todo el, su fruto de lo que charlamos, acompañando esta responsabilidad de empatía y resiliencia, es lo que es la profesionalidad. Eso es la profesionalidad. Todo lo que charlamos es lo que nos convierte en excelentes profesionales.
Después, ¿habrá algunas características más que dejamos de lado? Sí, puede ser, pero principalmente estas son las más importantes. ¿Cómo ahora qué es lo que pasa en la tecnología? Bueno, en la tecnología se da algo similar. Es algo que se charla poco y de hecho es una frase inventada por mí, pero que veo que creo que es la mejor manera de describirlo, lo que es la empatía tecnológica. Y volvemos de nuevo a lo que es la posibilidad de llegar al éxito. A ver, por más que esta charla es para todas las personas en general, bueno, en general acá charlamos principalmente de temas tecnológicos y cómo esta empatía lo asociamos a la tecnología. Entonces, en la tecnología, como en la vida misma, parecería que no se le da la importancia o prioridad que se merece. Porque en todo sentido, ya sea tecnológicamente o comercialmente, hay que tener también empatía. Pensemos en esto, pensemos en la importancia de, veámoslo de este modo. Si yo estoy charlando con una persona y yo escuchando a la otra persona, entiendo el momento, entiendo la situación, entiendo la esencia de la de otra persona, las respuestas que yo voy a poder dar van a ser mucho mejores. Si yo tengo una reunión de negocios, comprendiendo lo que se va charlando en esa reunión, voy a poder ser o llegar al éxito o al objetivo de manera mucho más eficiente. Lo mismo pasa en la tecnología. Lo primero que charlé quizás es un poco más comercial, pero en la tecnología pasa igual. Cuando hablamos de UX, la experiencia del usuario, se asocia y también pone foco en brindar la mejor experiencia en conformidad. Pero dado que es muy grande el abanico de comercios y usuarios, se complica poder conformar a todos. A su vez está orientada principalmente a la tecnología. Si lo comparamos con la empatía, esta va un poquito más allá. Si nosotros comparamos lo que es cuando desarrollamos, cuando se realiza una determinada solución tecnológica y hoy en día, qué fuerte, ¿no? Igualmente, ¿no? Haber pasado, porque si hablamos 10 años atrás, todavía quizás ni existía la experiencia de usuario. Y hoy en día ya es algo que es imposible que una solución tecnológica no tenga experiencia de usuario. Entonces vemos cómo se le fue dando sentido y se le fue dando, entendiendo lo que era y lo que buscaba el mercado. Bueno, con la empatía se le da un paso más. La empatía tecnológica viene a ser un estilo de experiencia del usuario, pero un poco más completa. ¿Por qué? Porque englobamos todo lo que es la parte tecnológica como la parte comercial, como comprender lo que se necesita, lo que se busca, entender los momentos, entender, todo se da, por ejemplo, también en un tiempo y en un lugar, con lo cual también es otro de los factores bastante importantes que acompaña la empatía. Eso de entender los momentos y entender si hablamos de una empatía global, estamos entendiendo lo que es las situaciones en general de todo, porque acompañado de lo que es la situación de un determinado país, la empatía de ese país en general va a ser la misma, más allá después de lo que es la empatía particular de cada uno. ¿Se comprende? La línea es fina, pero la diferencia es grande. Las bases probablemente sean las mismas, pero se diferencian en que el sentimiento es más profundo y no explora únicamente el lado tecnológico. No es casualidad que también el Know Your Customer, el famoso KIC, conozca a su cliente, sea tan importante, principalmente, por ejemplo, para lo que son los esquemas de seguridad.
como de relación entre usuario y empresa. Cuando uno suele dar charlas fintech y charlamos muchas veces acerca de el Know Your Customer, la importancia que se tiene en el Know Your Customer. Bueno, viene de la mano de la empatía también. Entonces es ahí donde entendemos y comprendemos la importancia de esta frase de empatía tecnológica. Sí, a tener en cuenta, como todos los extremos están mal, lo ideal siempre es estar en el medio. Lo mismo ocurre en el exceso de empatía, donde se transforma en una dirección obligatoria de solicitar o querer obligar a los demás a que se adapten a lo que uno cree que es el camino correcto. No, bueno, tener cuidado, sino que hay que comprender la diferencia. La empatía de no una única visión de que se comprenda, no, tratar de entender todo y que no sea únicamente esa empatía, sino todo lo que charlamos, como también algunos factores extras que tienen que ver, por ejemplo, cuando uno eh, podemos catalogarlo con un país en el cual va a tener también su idiosincrasia y su cultura. Entonces van a acompañar a esa empatía. Pero por sobre todo, y vuelvo de nuevo al comienzo, es el hecho de comprenderlo. Ahora, sin pensarlo, de manera quizás como aplicándolo de manera em, que sea, me sale la palabra buena, ser buenos, para ser empáticos y ser buenas personas. No, pensémoslo profesionalmente y laboralmente. Comprendiendo eso, vamos a poder explotarlo también de manera laboral, teniendo mejores ganancias, por ejemplo. El hecho de poder comprender, vamos a poder encontrar el rumbo, lo vamos a poder encontrar el norte o seguir el norte que querramos. Esto que hablaba de poder tener mayor flexibilidad y por sobre todo saber para dónde ir, poder planificar. Por eso la comprensión de las personas es vital, pero más importante es aún qué hacer con esa comprensión. Bueno, y ya cerrando todo este tema, para empezar otro temita que quiero comentarles, un poco acerca de la definición de esto que charlamos para darle el moño a la situación, el poder de pensar. La mayor expresión de nuestros sentidos se da cuando explotamos lo que mejor hacemos. Es una realidad. Hay algo que todos podemos hacer, pero es lo que más cuesta, y es pensar. Y pensar no es recordar, no es crear, no es imaginar, no es solucionar. Es la suma de todo eso. Pero por sobre todo es el preguntarnos qué y por qué. Cuando era joven, como comenté hace un ratito, pensaba que las carreras de memorización no se pensaba, hasta que conocí a un médico, una excelente cirujana, quien me demostraron que en cualquier carrera se puede pensar, solo hace falta preguntarse por qué se toma determinada decisión, no solo aceptar y recordar sin analizar. El análisis es fundamental, pero es algo que tenemos que querer hacerlo. Y cuando lo hagamos muchas veces, como todo, ya sale automáticamente. Cuando practicamos piano durante muchísimo tiempo, después tocar, sale muy simple. Lo mismo con todo, el que juega al fútbol, volvemos a tocar el tema, ya es algo natural, pero la cantidad de horas que se le dedicó fue muy grande. Acá sucede igual. Tenemos que tomarnos el trabajo de pensar, de analizar, de preguntarnos qué y para qué. La diferencia radica en que determinadas carreras, quizás como la ingeniería, obligatoriamente te las debes ingeniar, debes utilizar el ingenio. Aún así, abundan ingenieros sin ingenio, por lo que no se puede generalizar, pero sí se puede acompañar de todas las decisiones con un análisis y un fundamento. El qué y el por qué. Bueno, ahora un temita que viene un poquito arraigado
y creo que en muchas carreras, y va de la mano de la profesionalidad también, es como que uno cree que ser un profesional muchas veces deja la parte comercial de lado. Es como que, no, me volví profesional, pero soy solo profesional en este tema. Y no es así, porque ese tema se desglosa o se divide en una parte tecnológica como una parte comercial y algunas partes más. Yo siempre pensé cuando me fui capacitando, y principalmente siempre recuerdo, ¿no?, a mis mentores de mi primer trabajo, siempre lo dividí en la parte técnica, la parte comercial y la parte de servicios. Siempre creí que comprendiendo y entendiendo y logrando esos tres puntos, el resultado iba a ser excelente, iba a estar completo. Yo y no iba a depender de nadie para nada, porque estaba agarrando, obviamente las áreas son mucho más, pero englobándolas en esas tres cosas, porque de eso es en general cómo se desglosa todo. Y es ahí donde empecé a ver la inteligencia de otro modo, o por lo menos lo que yo considero de inteligencia, porque se tiene la inteligencia lógica, tecnológica, por un lado, la inteligencia verbal, la inteligencia artística, la inteligencia interpersonal. Esas son las principales que se dictan que el hombre, el ser humano en general, tiene o trabaja o llega a tener. Pero se deja de lado lo que es justamente la inteligencia comercial, que en mi parecer engloba todo, engloba todo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo comercial, para realmente, para hacer una parte comercial fuerte, fuerte, tenés que comprender todas las demás. Imaginemos, no sé, por ejemplo, pensamos en Bill Gates. Me gusta compararlo con Bill Gates. Bill Gates, todos deben saber la historia. Él creó el DOS, hizo muchísimos temas tecnológicos que fueron de su pata principalmente, pero él hoy en día lo escuchamos hablar y parecería que es comercial. Entonces, él entiende lo que vende, él entiende lo que ofrece. ¿Ustedes se imaginan a Bill Gates yendo a una reunión de negocios y no comprendiendo qué es lo que hace? No comprendiendo o no sabiendo expresarse. Yo a veces en mis clases le digo a mis alumnos que no utilicen hemapopeyas. Me parece que un profesional no debería jamás utilizar hemapopeyas. O es porque no se está tomando el tiempo necesario para poder pensar, para poder expresar lo que quiere expresar. Entonces, viene de la mano. Y ahí hablamos de la inteligencia verbal. Entonces, cuando hablamos de esta inteligencia comercial que les comento, engloba todo. Y vuelvo a poner a muchísimos. En nuestro caso, en la parte tecnológica. De nuevo, puse el caso de Bill Gates, pero va a pasar en todas las áreas. Van a tener todo lo que es, el médico va a estar arraigado a la parte médica de manera fuerte, pero va a tener que también, si quiere ser un excelente profesional, ir a congresos médicos, saber expresarse, poder expresarse para lo que quiere decir, poder llegar a su público, a sus pacientes, a otros profesionales. Lo mismo sucede en la tecnología y en todas las áreas. Entonces, cuando hablamos de esta inteligencia, hablamos de que entiende situaciones y momentos. Volvemos de nuevo a la empatía, a la resiliencia, a la responsabilidad.
entiende de idiosincrasia, de las culturas, entiende de la adaptación y flexibilidad a las personas, a las empresas y lo que tengo y lo que no tengo. Entonces, la inteligencia es la mayor de las profesionalidades, la que busca innovar y la que busca llegar al éxito. Entonces, resumimos, más allá de la inteligencia comercial, volvemos de nuevo a que la inteligencia, esa inteligencia, ese pensar, es lo que nos convierte en excelentes profesionales. Bueno, hasta acá, antes de pasar al último tema, me gustaría saber, a ver si lo puedo poner, si hay preguntas, si hay algo que se quiera charlar previamente, quieren esperar hasta el final, levanten la mano, escriban, o si quieren pasamos ya a lo que es el último tema. Yo mientras me tomo un vasito de agua. Bueno, bueno, entonces vamos a pasar al último tema. El último tema lo traigo principalmente y va también arraigado a lo que charlamos de por qué es tan importante. En general, no quiero ser tan básico, pero la verdad es que hay que entender que en general se trabaja por el dinero. Es una realidad. Es una gran verdad. Puede que nos guste, puede que no, pero en general se trabaja por el dinero. Obviamente, tratando de que sea haciendo lo que a uno le gusta, porque no sirve de nada trabajar en algo que a uno no le gusta, porque generalmente no se llega a buen puerto. Sí, es interesante tratar de explotar lo que mejor uno hace y tratarle de dar la vuelta en lo que generalmente todas las profesiones tienen muchísimas áreas. Tienen muchísimas áreas dentro de una misma profesión, entonces lo más probable es que se pueda adaptar en algún espacio donde pueda llegar a gustarle. ¿Qué es lo que sucede? A ver, por eso traigo un tema bastante, que bueno, también a pedido de algunas personas, inversiones en tiempos de crisis. No tiene mucho que ver, pero hay algo que sí, que es fundamental, y es el hecho, volvemos de nuevo, a lo que es comprender los momentos y las situaciones. Voy a hablar principalmente con ejemplos. Yo estoy en Argentina, sé que hay personas de otros países, pero también aplica para todos los países. Comprendiendo la economía argentina, hay que entender de nuevo lo que es de cada país, pero entendiendo los momentos y esas posibilidades, la realidad es que vamos a poder manejar nosotros mejor nuestra propia economía, como también la economía en general, de acuerdo al área que nos competa, como también la parte financiera. En mi caso, trabajo dirijo una billetera virtual que es principalmente arraigada a la tecnología de la información y a la tecnología y todo lo que tiene que ver con la tecnología financiera. Bueno, ahí es donde tenemos que aplicar lo que es las situaciones cotidianas para lograr el mejor éxito. Entonces, independientemente de que cada país va a tener su idiosincrasia y su cultura, esto puede hacer que ganemos o perdamos dinero. Algo que sucede en nuestra economía actualmente, la inflación. La inflación sube y baja, todo el tiempo está. En nuestro caso ahora está bajando. Cuando estaba subiendo íbamos a tomar determinadas situaciones, determinadas
y vamos a tomar determinadas decisiones. Ahora está bajando. ¿Y qué decisión tomamos? Bueno, uno no sabe el futuro, pero puede tratar de comprenderlo. Puede tratar de, lamentablemente es así, a uno no le gusta mucho ir por ese camino, muchas veces depende mucho de la especulación, pero me gusta traer de nuevo este tema porque acá hay que pensar. Y quizás no estamos hablando de la parte tecnológica, estamos hablando de la parte financiera. ¿Se le suma una parte de especulación? Sí, pero tenemos que pensar bastante. Analicemos. A mí me gusta mucho analizar. Y lo traje también para que vean un ejemplo. Si hablamos de un plazo fijo, los plazos fijos estaban pagando 150%, por ejemplo. Y hoy en día estamos en 33%. Si poníamos un plazo fijo a un año, cuando todavía estaba en 150, ese plazo fijo va a seguir en 150 y va a durar un año, porque no se puede bajar. Es decir, que el que lo hizo, y si la inflación sigue bajando, está ganando, está ganando. Y si lo vemos al revés, el que lo puso o lo está poniendo cuando estaba abajo, quizás lo puso con 50% a un año y después subió al 200%, perdió dinero. ¿Se entiende? Entonces, todo esto, sea el tema que sea el tema que sea, tenemos que pensar, sea el rubro que sea. En la economía es imposible aplicar siempre la misma receta. Siempre recuerdo, hay un libro muy importante que se llama Introducción a la Economía, un libro de 1990 más o menos, un libro muy conocido en Argentina, con fundamentos económicos. Y siempre recuerdo cuando lo leí hace muchísimos años, siempre me quedó grabada esa frase, perdón, bueno, sí, esa frase escrita en el libro. Es imposible aplicar siempre la misma receta. Y estamos hablando de 1990, donde ni siquiera la tecnología no está ni cerca de lo que es hoy en día. Y la parte económica ya hablaba de eso. Y ahí ya hablamos de la importancia de lo que tendríamos que pensar en materia económica. La importancia de pensar. Entonces, volvemos de nuevo. Todo lo que hacemos, lo hacemos pensando. Y acá no estamos hablando de temas tecnológicos. Estamos hablando de temas económicos, financieros. Entonces, cuando hablamos de un economista que sube al poder, no, porque voy a aplicar tal receta que se aplicó en tal lado. No, imposible. Imposible porque nunca una receta que se aplicó previamente va a funcionar igual. En la economía no funciona. ¿Por qué? Porque se le suma la idiosincrasia del país, se le suma el momento del país. Volvemos de nuevo a la empatía y a la resiliencia, a la flexibilidad, a la adaptación. Pero depende justamente de esto, la tendencia, la moda. Lo importante de lo que es la moda, las cosas funcionan cuando está de moda algo y que quizás en un determinado momento de la vida eso está de moda y me funcionó y eso aplicado a otro momento no funciona. Entonces también. Pero bueno, hoy en día, dentro de lo que se venía y dentro de lo que se espera, de acuerdo a que se espera que la inflación baje a por lo menos cada vez menos y se tengan valores de entre 4%, se estima o se busca que los próximos años se esté en una inflación mensual que no supere el 4%. Bueno, cuando se vaya hacia eso, hay que comprender entonces lo que viene. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Porque lo que se abrió en el momento de alta inflación, se buscaba no perder dinero. Todo el tiempo lo que se buscaba era no perder dinero en base a la inflación, entonces invertir, invertir, invertir. ¿Y ahora qué se viene?
¿Se lo preguntaron? ¿Se preguntaron hacia dónde se va? Porque si la inflación va a bajar y se va a empezar a estancar, vamos a tener que pensar en otros tipos de inversiones. Lo que tenemos hoy en día es como que está de moda, si queremos utilizar la palabra moda, las inversiones cripto, lo que es money market, lo que son los plazos fijos, es todo lo que está de moda actualmente. Pero ¿a dónde vamos? Si la inflación baja cada vez más, se supone, o por lo menos eso nos prometen. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes y ya estar pensando hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos a estar jugando, cuáles son el futuro de mismo, bueno, yo que estoy en el área tecnológica financiera, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer con ese dinero? ¿Se va a hacer trabajar? Bueno, parte de lo que ya se va dando es un esquema de créditos, es algo que se viene dando y se va a seguir dando todo lo que es créditos. Yo creo que créditos va a subir bastante y va a cada vez a estar más aplicado. Después van a venir otro tipo de soluciones, las cuales van a venir de la mano. Lo que es cripto va a seguir fuerte porque obviamente eso ya tiene sus propias monedas. Ahí lamentablemente sabemos que es un mercado muy volátil, en el cual ya es algo más arriesgado, pero que se puede seguir trabajando. Cuando uno habla igualmente de todo lo que es la parte cripto, en Argentina por lo menos, también se va a estar avanzando con este tipo de soluciones cripto. Y todo lo que es, por lo menos en este modelo de gobierno, se va a seguir avanzando en toda la parte tecnológica cuando salgamos de esta meseta en la que estamos. Entonces, ¿estamos preparados para lo que se viene? ¿Estamos en línea con lo que se espera? Con la parte tecnológica, el crecimiento tecnológico, las importaciones que se están abriendo. Bueno, quizá tenemos que empezar a ver que se van a venir por ese lado. Entonces quizás es hora de que veamos de que la parte de inversiones van a tener que venir quizás por algún tipo de compra de insumos tecnológicos que se empiecen vamos a poder empezar determinados proyectos. Eso es lo que yo veo. Vamos a poder empezar determinados proyectos que quizás estaban cerrados a lo que era el modelo anterior. De nuevo, yo no voy a hablar de política ni que un modelo esté bien o esté mal. Nadie debería hacer eso, sino tomar las mejores decisiones entendiendo el momento que vivimos, la sociedad en la que estamos, la idiosincrasia y el modelo económico que proponen nuestros gobernantes. Bueno, sí tener en cuenta de las decisiones que tomemos, y principalmente si son financieras y vienen de la mano de inversiones, si es que se vuelven a abrir también lo que es el saldo a la vista, para el que no lo recuerde, es el saldo que se tiene en cuenta en los bancos y que deberían pagarnos los bancos por tener saldo en esos bancos. Bueno, recordar por sobre todo la liquidez, que es el secreto, esto que hablaba, el hecho de poder, si me meto en un plazo fijo, ¿qué liquidez tengo? Si invierto, money market, ¿qué liquidez tengo? La especulación, la liquidez es el secreto. La especulación es el desafío, pero por sobre todo, anticiparme a los hechos es el éxito. Anticiparme a los hechos. ¿Cómo lo logro? Pensando. Pensando tenemos que anticiparnos a los hechos para poder comprender la situación. ¿Y cómo pensamos? Con todo lo que dije, entendiendo el momento, situaciones, resiliencia, empatía y por sobre todo, profesionalidad. Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias.
Espero que les haya gustado y obviamente estoy para cualquiera que quiera realizar preguntas con el tema, de los temas vistos o cualquier otra pregunta que sepan que sea de mi área y los pueda ayudar. Muchísimas gracias por sumarse. Bueno, muchas gracias a todos a todos los que me están agradeciendo. Y bueno, espero que les haya sido muy fructífero a todos. Luego, también para los que lo quieran, el evento se va a enviar, va a estar en el cloud, en la nube, para que lo puedan volver a ver o lo puedan compartir para quien lo desee.